Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 32ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Martín de Tours. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 al 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios por nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes a los que no quepa acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados. Porque es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen lo contrario. Palabra de Dios. Salmo 24, 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca su rostro, Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy resalta 3 frases diferentes de Jesús, pero que concluyen en un mismo mensaje: la autenticidad y firmeza con la que un cristiano debe vivir su fe y el cuidado que debemos tener para no ser motivo de escándalo para los demás, para no dar razones a quienes, apoyándose en su poca fe o su debilidad, se basan en nuestras incoherencias para alejarse y justificar su inmadurez y su mediocridad cristiana. La primera frase trata sobre cómo evitar escandalizar a los pequeños, otra sobre la importancia del perdón y una tercera sobre la fe que debemos tener en Dios. Primera frase: evitar ser motivo de escándalo. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. El escándalo es lo que hace tropezar y caer al hombre. En el nivel de la fe significa lo que aleja a la persona del buen camino, escandalizando a los pequeños, es decir, a los frágiles en la fe, a los inseguros e inestables, siendo motivo para que se alejen de Dios y les hagan perder la fe en Él. Quien hace esto recibe la siguiente sentencia:
más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. ¿Por qué tanta severidad de Jesús? Porque Jesús se identifica con los pequeños, los pobres. Mateo 25, 40, 45. Ellos son sus favoritos, los primeros destinatarios de la buena nueva. Lucas 4, 18. Aquellos que por su misma indigencia y condición tienen una mejor apertura y disponibilidad para acoger la palabra y escucharla, eran precisamente los primeros seguidores del Señor. A lo largo de los siglos, muchas veces los cristianos, por nuestra forma de vivir la fe, hemos sido la razón por la que los pequeños se han distanciado de la iglesia y se han ido hacia otras religiones, o más bien a no profesar absolutamente ninguna fe. Como dijo el apóstol en la carta a los Romanos, citando al profeta Isaías, porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Romanos 2:24, Isaías 52:5, Ezequiel 32:22. ¿Hasta qué punto tenemos la culpa también nosotros que el nombre del Señor sea blasfemado o despreciado? Nosotros también merecemos una piedra de molino llevada al cuello. De hecho, muchas críticas nos hacen a nosotros los creyentes por nuestras incoherencias y la manera como nos comportamos y vivimos nuestra fe. Una fe de ritos, celebraciones y monerías, de apariencias externas. Y muchos dicen, si eso hacen los que viven dentro de la iglesia, ¿qué no haremos nosotros? Una gran responsabilidad tenemos entonces para que lo pensemos seriamente. Segunda frase, perdona a tu hermano. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. 7 veces al día, no es poco. Jesús pide mucho. En el Evangelio de Mateo, Él dice que debemos perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22. El perdón y la reconciliación son uno de los temas en los que Jesús más insiste, pues a eso vino Él al mundo, a perdonarnos y a reconciliarnos con Dios y por supuesto a enseñarnos a todos que somos hermanos, hijos del mismo Padre y constructores del reino nuevo. Nos enseñó el amor como única arma contra el mal, como lo único que puede salvar esta humanidad y este mundo, lo único con lo que podemos hacer más creíble el Evangelio. La gracia de poder perdonar a las personas y reconciliarlas entre sí y con Dios fue concedida a Pedro, Mateo 16:19, a los apóstoles, Juan 20:23, y a la comunidad, Mateo 18:18. La parábola sobre la necesidad de perdonar a los demás no deja dudas. Si no perdonamos a nuestros hermanos, no podemos recibir el perdón de Dios, en cuanto que no estaremos haciendo lo mismo que Dios hace. Y no es que Él no nos perdone, Él perdona todo. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Sino que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puede estar Dios ahí y cómo puede estar en mí? Mateo 18:22, 35, 6, 12, 15 y Marcos 11:26. Y no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer a los demás. Recordemos, el perdón con el que Dios nos perdona gratuitamente es como 10,000 talentos comparados con 100 denarios. Mateo 18, 23, 35. 10,000 talentos son más o menos 174 toneladas de oro. 100 denarios no superan los 30 gramos de oro. Aquí está la gran desproporción. Tercera frase, aumenta nuestra fe. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si tuvieran fe como un granito de mostaza dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. En este contexto de Lucas, la pregunta de los apóstoles parece estar motivada por la orden de Jesús de perdonar hasta 70 veces 7 en un día al hermano o a la hermana que peca contra nosotros. No es fácil perdonar.
Solo con mucha fe en Dios es posible llegar al punto de tener un amor tan grande que nos haga capaces de perdonar hasta 70 veces 7 en un día al hermano que peca contra nosotros. Humanamente hablando, a los ojos del mundo, perdonar de esta manera es una locura y una tontería. Pero para nosotros esta actitud es expresión de la sabiduría divina que perdona infinitamente mucho más. Pablo dice: anunciamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. 1 Corintios 1:23. Y el mundo de hoy sí que necesita de estos locos de Cristo y por Cristo, pues por el odio, los rencores y deseos de venganza es que estamos llevando este mundo al fracaso y a un punto sin retorno, a una inhumanidad tal que faltará poco para destruirlo. Nos invita pues el Evangelio a hacer lo imposible, lo que tal vez muchos no se atreven a hacer: arrancar moreras o mover montañas y hacerlas obedecer para que se planten en el mar. Debemos pedirle al Señor como los apóstoles: Señor, aumentanos la fe, o más bien, Señor, fortalece siempre nuestra fe para que podamos ser modelos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia salvadora en el mundo. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a evitar ser motivos de escándalo que aleje a las personas del amor de Dios, que nos ayude a perdonar siempre para que Cristo resplandezca y nos ayude a creer contra toda esperanza, para que podamos transformar este mundo, haciendo siempre lo imposible a los ojos del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.